Eclesiastés capítulo 6. Sean todos bienvenidos. Este capítulo se titula La riqueza no puede satisfacer y se divide en dos partes. A la primera vamos a titular La debilidad de la riqueza. Leamos los versículos del 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Dice, iniciando el versículo 1, que hay un mal que he visto debajo del cielo. Y es que acá en el inicio del versículo 1 del capítulo 6 del libro de Eclesiastés, el predicador, que no es otro que el rey Salomón, nos sigue hablando desde su premisa debajo del sol, la cual se refiere al sistema en el que vivimos en este mundo, que no es otro que el de trabajar para gastar dinero, el cual no sirve sino para comprar lo que nuevamente se va a vender y así sucesivamente. De hecho, hay hermanos como el misionero Martin Stendhal en Colombia que sintetizan el sistema del cosmos de este mundo en simplemente comprar y vender. También dice el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra y nada le falta. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Acá el rey Salomón veía la tragedia de aquellas personas a quienes como un don de Dios se les ha dado grandes riquezas y bienes y honra, y nada les falta de todo lo que su alma desea, pero que estos no tienen la oportunidad de disfrutar lo que Dios les da porque este mismo Dios no les da facultad de disfrutar de estas cosas. El predicador entonces entendía que esto era vanidad y un mal doloroso para el hombre que sufría este mal. Versículos 3 al 6. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene éste que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, si su alma no se sació del bien. En este pasaje el predicador sabía que un hombre podría llegar a tener todas las señales externas de vivir una buena vida, que aquí se tipifica en tener muchos hijos y vivir muchos años. Pero aún así, después de tener todas estas señales de una buena vida terrenal, este hombre podría llegar a no estar satisfecho con el bien, pues su alma finalmente no se sació de bien y se halló falta. Esto también es vanidad y un mal doloroso para que aquel sufra este mal. De hecho, un hombre podría llegar a tener todas las cosas con las que los hombres sueñan, lo que en términos del Antiguo Testamento significaba hijos por veintenas y años de vida por 1000, y aún así morir desapercibido, insatisfecho y sin que nadie llore en su muerte y funeral. Y ya que hablamos del Antiguo Testamento, podemos decir que en la ley mosaica y también como está referenciado en Gálatas capítulo 3 y versículo 22 en el Nuevo Testamento, tanto el predicador como el apóstol Pablo están cerrando todas las puertas para este hombre miserable del que aquí se habla, menos claro está, la puerta de la fe. Leemos, yo digo que un abortivo es mejor que él. Esta mencionada aquí es una declaración amarga, una declaración del tipo que no podríamos esperar que haya hecho el rey Salomón, sino más bien de alguien que había sufrido mucho como el santo Job. Sin embargo, Salomón, con todas sus bendiciones y ventajas, sentía y conocía la misma desesperación de la vida que sintió Job, pues la vida le parecía tan sin sentido que sentía que hubiera sido mejor si nunca hubiese nacido. Y con respecto a la frase «y también careció de sepultura»,
Esta frase se refiere a las personas que carecieron de amistades que se lamentaran en su funeral, y es que para aquellas épocas morir insepulto era la marca de un final despreciado y sin duelo, lo que nos lleva a concluir que mejor es ser abortado al nacer que ser abortado a lo largo de toda la vida. En la frase, además no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, se nos indica que en la mente de Salomón el niño que nace muerto, por trágico que sea este suceso, este niño está mejor que el hombre que llega a conocer la decepción aplastante de la comprensión de la falta de sentido de la vida. Incluso este niño estará mejor que aquel, como dice la Escritura, que viviere 1000 años. Finalmente dice, ¿no van todos al mismo lugar? Y es que aquí Salomón escribe nuevamente con su muy citada perspectiva debajo del sol, y así nos comparte gran parte de la incertidumbre del Antiguo Testamento sobre la otra y futura vida. Ahora, pasemos a la segunda parte del capítulo 6 de Eclesiastés, la cual se titula ¿De qué sirve todo esto? Leamos los versículos del 7 al 9. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. En los inicios de esta segunda parte del capítulo 6 de Eclesiastés, el predicador nos deja ver que el hombre trabaja por el pan que come, pero aún así no sacia su alma. En otras palabras, Salomón intuyó lo que ya había dicho Moisés en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3, y que en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3 y versículo 4, el mismo Jesús nos lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Pero asimismo, en la frase ¿qué más tiene el sabio que el necio?, el predicador nos hace saber que la sabiduría misma no puede llenar el estómago de un hombre hambriento, pues a pesar de toda la superioridad del sabio, en comparación con el necio, ambos igualmente experimentarán hambre en la escasez. Así que ser sabio no es una ventaja tan grande como comúnmente se piensa, puesto que algunas de las necesidades de la vida son las mismas para ambos, ricos y pobres, y su condición en la vida es muy similar, en cuanto están sujetos a las mismas enfermedades, disoluciones y muerte. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. El predicador sabía y nos lo comunica que en un mundo de tanta incertidumbre y ausencia de significado, lo que uno puede ver con los propios ojos va a ser siempre mejor que lo que uno simplemente desea. Versículos 10 al 12. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Respecto de lo que es, ya mucho ha que tiene nombre. Esta visión mencionada aquí es una visión fatalista de la soberanía de Dios por parte de Salomón. La idea entonces es que Dios tiene todo el control, y sea lo que sea que existe es porque el Dios Todopoderoso ya le ha dado nombre. Y es que, dado que Dios es supremo, seguramente lo ha predestinado todo, ya ha hecho al hombre demasiado débil para resistir esta gran verdad. Así sería bueno aceptar para el hombre que razonar, quejarse y discutir no trae una mejor respuesta, y por el contrario esto lleva a una mayor frustración. Y respecto de esta frustración, en la frase no puede contender con aquel que es más poderoso que él, observamos que esta gran frustración de Salomón está enraizada en el entendimiento de que el hombre es el hombre. Dios es Dios, y el hombre indefectiblemente nunca podrá contender con aquel que es más poderoso que él. De hecho, muchas personas en la actualidad se niegan a saber lo que sabía el predicador, pues creen que cuando se enfrenten a Dios realmente contenderán con aquel y le dirán a Dios cómo debió hacer las cosas correctamente.
Tales personas podemos estar seguros de que están seria y tristemente engañadas por Satanás y su sistema debajo del sol. Al respecto de estas personas, estamos completamente seguros de que Dios vencerá los que contiendan con él, y su propia razón les dirá que no fue apropiado que el hombre insista en sus necedades delante del Altísimo Dios, y que cuanto más profundo vade el río el hombre, más se mojará. En la frase «ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad», ¿qué más tiene el hombre? El predicador sentía finalmente que la vida era un juego que no se podía ganar, pues en esta misma vida había demasiadas cosas que multiplicaban la vanidad, que en última instancia no dejarían mejorar al hombre su vida como éste mismo deseaba. Es aquí evidente el pensamiento del predicador, que cuanto más posee un hombre debajo del sol, más profundamente consciente se vuelve de la vanidad y de la vejación del alma que produce todo lo que posee. Porque, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? A menudo pensamos que sabemos lo que es bueno para nosotros, pero ¿realmente lo sabemos? En el transcurso de una vida, ¿qué es mejor, la riqueza o la pobreza, la salud o la enfermedad, la fama o la oscuridad? Y así muchos de los que tienen lo que supuesta y comúnmente se considera el bien, nunca van a ser mejores por ello. Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasa él como una sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después debajo del sol? Salomón, a través de todo el libro de Eclesiastés, miró a la vida y le pareció vanidad y una sombra, como también miró a la muerte y solo vio oscuridad e incertidumbre. Hasta este punto, entonces, en este libro hay muy poco alivio de la tragedia en que se ha convertido la falta de sentido de la vida y la misma muerte debajo del sol. Es así que el capítulo se fue abriendo camino hacia un final deprimente e incierto, y por cierto muy adecuado para el estado del hombre en sí mismo a través de todas las edades. También podemos explicar y a la vez comprender la falta de conocimiento de Salomón sobre la otra vida al comprender el principio de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10, el cual dice que Cristo Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio del cual no tenía conocimiento el rey Salomón. Así, el entendimiento de la inmortalidad era en el mejor de los casos borroso en el Antiguo Testamento, pero es mucho más claro en el Nuevo Testamento. Como un ejemplo, podemos decir que Jesús sabía completamente de qué estaba hablando cuando describió el infierno y el juicio, como lo relata Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46. Razón por la cual deberíamos confiar en el Nuevo Testamento mucho más que en el Antiguo Testamento para nuestra comprensión de la vida eterna y futura. Para finalizar esta interpretación del capítulo 6 del libro de Eclesiastés, quisiera dejar claro que esto dicho aquí de ninguna manera quita la verdad de la Biblia y del libro de Eclesiastés. Ahora, lo que es cierto es que Salomón realmente escribió esto y realmente lo creyó bajo su premisa debajo del sol. Así entonces, la verdad de la declaración misma de este libro debe indudablemente evaluarse de acuerdo con el resto de la Biblia, como también debemos dar gracias infinitas al Señor por esta gran oportunidad de evaluar cada capítulo de cada libro con el resto de las Escrituras. Amén. Oremos. Padre infinito, Padre de verdad y buen Dios, gracias te damos y muchas alabanzas en este día, Padre, por habernos permitido interpretar el capítulo 6 de Apocalipsis. Señor, te ruego que no haya errores en esta interpretación y que mis hermanos, los que escuchan este audio, sepan discernir, amado Dios, y entresacar lo precioso de lo vil. Es tu preciosa palabra, Señor, y siempre traerá comprensión, entendimiento, Señor, y crecimiento. Esta palabra tú la has puesto, Señor, para nuestra madurez. Y ese, Señor, es nuestro objetivo, que nos des madurez a través de ella. Amado Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, porque hoy nos has enseñado que la riqueza no puede satisfacer. Señor, que la riqueza es una gran debilidad para el hombre, y que otros pueden tomar
la misma riqueza que uno hace. Señor, qué bueno es entender al predicador o al rey Salomón, que nos habla desde su premisa debajo del sol, Señor, que no es otra que el sistema de este mundo, el sistema de comprar y vender, y es eso lo que utiliza Satanás, Señor, para engañarnos, para llevarnos a la perdición, amado Dios. Ese sistema, precioso Padre, que nos hace poner nuestra mirilla, nuestra mirada en las cosas de este mundo, las cuales perecen, Señor, y nos quita de la vista las cosas eternas, las cuales a vida eterna permanecen. Señor, que no seamos engañados, amado, porque nada de lo que hagamos en este mismo mundo, no lo podemos llevar al eternal. Señor, tú eres bueno, tú eres santo, Señor. Sácanos de esa vida de simplemente comprar y vender eso que nuevamente se va a volver a comprar y ser esclavos del trabajo con solo ese objetivo, precioso Dios. También entendemos en este capítulo que hay personas a las que Dios les ha dado un don, y es el de las grandes riquezas, bienes y honra, y nada les falta de todo lo que su alma desea. Pero estos no tienen la oportunidad de disfrutar los que Dios les da, porque el mismo Dios les quita esta facultad, y esto no es más que vanidad y un mal doloroso. Señor, un hombre puede llegar a tener todas las señales externas de vivir una buena vida, como en la antigüedad, al tener muchos hijos y vivir muchos años. Pero aún así, después de todas estas señales, este hombre puede morir insatisfecho. Padre, esto no llenará nunca a una persona. Y es más, esta nunca será acompañada en su funeral. Y esto es un mal para este hombre. Precioso Dios, tú nos has dicho en tu palabra y tú nos haces ver y tú nos haces discernir que todas las puertas están cerradas para este tipo de hombre que confía en la vanidad de esta vida y en el sistema de este cosmos, pero que menos, claro está cerrada la puerta de la fe. También el rey Salomón nos hace ver que la vida de un abortivo es mejor que la vida de este hombre, porque nunca ha visto las miserias de este mismo mundo. Y también cuando nos dice que careció de sepultura, esto, Señor, nos hace concluir que es mejor ser abortado uno al nacer que ser abortado a lo largo de la vida. Padre, qué bueno eres, Señor, porque nos haces hacer estas comparaciones que nos alejan del sistema de este mundo, Padre, y que nos hace hacer la comparación entre un sabio y un necio, Señor, entre un rico y un pobre, y nos hace ver que todos finalmente irán al mismo lugar. También podemos ver que en este capítulo se hace alusión al sufrir del hombre bajo la insatisfacción, porque todo lo que el hombre trabaja lo lleva a su boca, pero aún así nunca se saciará. La única forma sería saciar su alma, y esto está escrito en Mateo 3:4, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el sabio y el necio ambos igualmente experimentarán hambre en la escasez, Señor, y esto es un mal grande. Padre, pues estos en la misma situación se encuentran, con las mismas necesidades, porque su condición de vida es muy similar, y están sujetos a las mismas enfermedades, disoluciones y muerte. Señor, qué bien entendemos, Señor, esta palabra, y que entendemos que vivimos en un mundo de tanta incertidumbre y ausencia de significado, Señor. Es así que es mejor lo que vemos, Señor, a lo que deseamos. Y respecto de lo que es y ya mucho que tiene hombre, Señor, la idea aquí es que tú tienes
todo el control, Señor. Y a esto Salomón le llamaba una fatalidad. Porque todo lo que existe, a todo lo que existe tú ya le has dado nombre, Señor. Y tú has predestinado todo lo que ha de ser. ¿Para qué razonar, Señor? ¿Para qué quejarnos y discutir si esto nunca traerá una mejor respuesta y nos llevará a una mayor confusión? Señor, nadie puede contender contigo, Señor, nadie puede contender. Porque el hombre es hombre y Dios es Dios. Y nunca pondrá el hombre contender con aquel que es más poderoso que él. Las personas que se niegan a saber lo que el predicador hacía entender, Señor, quieren enfrentarse a Dios para decirle que hagan las cosas a Dios correctamente. Pero estas personas están tristes y seriamente engañadas por Satanás y su sistema debajo del sol. Padre, todas estas personas se darán cuenta en el juicio que no fue apropiado que el hombre insista contigo, amado Dios. Porque ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Aquí, Señor, tú nos has enseñado, en medio de esta oración, que las muchas palabras no arreglan las cosas, sino que multiplican la vanidad del hombre y nos hacen más enemigos de ti, amado y precioso Padre. Un hombre, cuanto más posee debajo del sol, nos dice Salomón, que más consciente se vuelve de la vanidad y de la vejación del alma que produce todo lo que posee. También, muy a menudo estamos pensando qué es lo mejor para nuestra vida, pero ¿qué es mejor? ¿La riqueza, la pobreza, la salud o la enfermedad, la fama o la oscuridad? Y así, Señor, a muchos de los que tienen lo que supuestamente se considera el bien, Señor, a estos nunca les va a ir mejor por ello. Todos los días del hombre son vanidad, Señor, y esos días pasan como sombra, Padre mío. Por eso Salomón miró la vanidad y la sombra, como también miró la muerte, y solo vio oscuridad e incertidumbre. Este capítulo, amado Dios y precioso Señor, nos ha llevado a entender la falta de sentido de la vida y de la misma muerte debajo del sol, Señor, y nos lleva a una depresión y incierto que finalmente nos llevará, Padre, al mismo estado de todos los hombres por las edades, a tu búsqueda para victoria, Señor, o a tu olvido para frustración. Tú has sacado a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio del cual nunca tuvo conocimiento el rey Salomón. Padre, bueno eres, y tus misericordias son para siempre, Señor. También finalmente podemos darte gracias porque podemos confiar mucho más en el Nuevo Testamento para saber acerca del infierno y el juicio que en el Antiguo Testamento. Y ese Nuevo Testamento, esa nueva herencia neotestamentaria, tú la viniste a dejar aquí a través de tu cruz, Señor. Es así que Salomón no tenía entendimiento acerca de la inmortalidad. Padre, que todo lo que se dijo en este capítulo y en esta interpretación nunca quite la verdad de toda tu palabra y del libro de Eclesiastés. Esto lo escribió Salomón y lo creyó bajo su premisa debajo del sol, entonces debemos discernirlo y entenderlo. ¿Pero cómo? Evaluándolo con el resto de la Biblia. Como también debemos darte gracias infinitas a ti por esta gran oportunidad de evaluar cada capítulo de cada libro con el resto de las Escrituras. Amén.